bolsa.com. Víctor, muy buenas. Muy buenas tardes, un placer de nuevo. Bueno, no sé hasta qué punto rompemos de alguna forma la racha pesimista que estábamos viendo en la renta variable, en especial en Europa, que parece que hoy está queriendo retomar el tipo. Sobre todo estábamos viendo esa fortaleza en el DAX con subidas de más de 2 puntos porcentuales, y en esta apertura de Wall Street vemos cómo también Estados Unidos se suma a esas alzas generalizadas en la renta variable. ¿Cómo estás viendo el entorno de mercado en general? Bueno, el entorno dentro de lo normal, ¿no? En este tipo de casos, después de una caída muy fuerte, vimos mínimos en el S&P, como tenemos en pantalla, en torno a los 3.600 puntos, y lo normal es que el mercado no baje ni suba de golpe, sino que vaya haciendo pequeños zigzag. Tras un pesimismo extremo, volvimos a tomar una fuerte subida, en torno a un 17%, que le ha llevado al S&P a dos impulsos alcistas o un gran impulso alcista de Fibonacci hasta los 4.324 puntos, como tenemos en pantalla. Y bueno, desde ahí obviamente se veía bastante cansado, varias velas de agotamiento en torno al 15 de agosto, media de agosto, y en estas últimas 3 semanas hemos tenido un retroceso. Eso sí, un retroceso que dijimos en Planeta Bolsa no creemos que llegue más allá de los, a priori, 3.900 puntos. En un primer nivel, ese es la primera zona de stops donde deberíamos ver algún tipo de rebote para volver a intentar atacar estos 4.300 puntos. Si en caso de que no aguantara los 3.900, ya sí que entonces tendríamos que empezar a una vuelta a mínimos en los 3.636 puntos. Y el DAX, la verdad que tiene una situación también bastante interesante, porque decíamos que, por un lado, no puede con la directriz bajista que viene dibujando desde prácticamente comienzos de año, que actualmente pasa por los casi 14.000 puntos, pero por otro lado está dejando muy claro que tampoco quiere caer por debajo de 1.400, y se está dibujando una especie de rectángulo, una especie de suelo, que sería muy importante, ¿no?, que en ningún caso perdiese, aunque las velas actuales, pues bueno, querían ayer intentar perforarlo, ¿no? Parece que hoy volvemos a ver rebotes. Estaremos atentos a la media de 30 sesiones en cualquier caso, y mirando un poco la amplitud de mercado, que es la globalidad de todo, cómo lo está haciendo en realidad toda la renta variable. Hemos visto una mejoría de las acciones que suben versus las que bajan, que tenemos aquí, línea negra versus el propio NYSE, que son las 3.300 acciones de Estados Unidos. Y ahora volvemos a ver esos rebotes, ¿no?, en el día de hoy. Vemos a ver que la subida es creíble, al menos durante el día de hoy. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene. Todavía puede cambiar todo, eso sí que es así. Lo que no va a cambiar es que nosotros dijimos que pérdida de 80, aquí en la línea arriba, en el estocástico, en este indicador, significaba directamente abrir un corto al Russell precisamente para cubrir una posible bajada. Lo positivo también actualmente es que esos cortos han llegado a su fin, los hemos cerrado con un beneficio de un 5%, y es el momento ahora mismo en el que el mercado, más tarde que pronto, necesita un rebote, al menos de muy corto plazo, y luego ya volveremos a valorar si este rebote es creíble, si no, si volvemos a los mínimos, como he estado comentando. En general, una buena sintonía de la renta variable europea, que esperemos se contagie en la americana en el día de hoy para cerrar la semana. ¿En qué momento exactamente nos encontramos en el mercado? Porque sí que es cierto que durante el principio del verano, sobre todo del periodo de vacaciones, principios de agosto más o menos, teníamos un mercado calmado, pero desde que habló Powell en el Jackson Hole y bueno, sobre todo también después de este dato de paro en Estados Unidos, parece que se nos acumulan las cosas para crear todavía más, podríamos decir, para la reunión de la FED de finales de este mes de septiembre. El mercado ha empezado a caer un poquito más, ha subido la volatilidad, entonces te quería preguntar un poco cómo ves ahora mismo el momento en el mercado. Bueno, es normal que en el periodo de verano no hubiese tantísimo de movimiento por algo normal. Es que la gente, pues bueno, la mayoría de operadores estaba de vacaciones, ¿no? Sí que es verdad que septiembre no es un buen mes para las bolsas, y en el momento actual que tenemos de mercado, bueno, echándole un vistazo, por ejemplo, al DAX o al S&P, en rango semanal seguimos en un entorno bajista, lateral, actualmente casi más lateral que bajista, mientras no perdamos esos mínimos relevantes tanto en el S&P que se están dando como en los mercados europeos.
Y ahora mismo podríamos decir que gran parte de la caída prevista para este año, quizás incluso para finales de este año, ya visto. Quizás quede alguna pata todavía, pero desde el punto de vista de, lo comentábamos el otro día, del VIX, ¿no? y de la volatilidad, es probable que todavía, después del pico que recibimos en marzo de 2020 por el COVID, todavía nos quede algún pico por subir. Tendríamos que vigilar en cualquier caso que no pasáramos los 30-40 puntos, pero yo creo que esta tendencia es a que cada vez se vayan haciendo mínimos más pequeños, mínimos crecientes en este factor de la volatilidad y vayamos yendo poco a poco a mejor. Yo creo que ahora mismo podría quedar una segunda pata bajista, un pequeño tramo bajista en el mercado para buscar un gran suelo en el largo plazo o en el medio-largo plazo. Bien, decías, Víctor, septiembre históricamente suele ser el peor mes del año para las bolsas de valores. De hecho, recopilan datos históricos, pues por ejemplo desde 1950, si no voy mal, el Standard & Poor's 500 siempre se ve como es el mes en el que históricamente menos veces el índice estadounidense ha cerrado en positivo y de hecho es el que suele atesorar los rendimientos más débiles. Si no me falla la memoria, el dato que leía el otro día, que era un retroceso de media de entre el 0,6 y el 0,7%, mirando ese histórico, en el caso del Standard & Poor's 500, insisto. De todas formas, si tuviéramos que mirar en términos de market time, ¿cuál puede ser un buen punto de entrada? ¿O cuáles serían ahora mismo las formas de identificar mejor ese timing, ese punto de entrada en los mercados? ¿Dónde lo situaríamos, teniendo en cuenta también el contexto en el que nos encontramos? Vale, pues precisamente viendo este gráfico que hemos comentado acerca de la línea avance-descenso, precisamente versus el NYSE, el NYSE tiene la ventaja de que no miramos a las 500 mejores acciones de Estados Unidos, como por ejemplo es el caso del S&P o las 100 mejores del Nasdaq. Estamos mirando a casi 3.300 acciones. Y en esas 3.300 acciones, en las pequeñas acciones de poca capitalización, es donde normalmente suele empezar a entrar la liquidez. Por eso es un punto muy importante referirse y mirar el Russell 2000, así como, por ejemplo, en el gráfico que tenemos actualmente, una vez hemos salido de las coberturas, prestaríamos bastante atención a un rebote siempre que estas acciones que suben, ¿no? En este gráfico que estamos mostrando, pase actualmente la zona de 20. Eso es un punto muy interesante históricamente. Fijaros cómo cada vez que hemos pasado la zona de 20 en otros momentos, el índice en dorado por aquí atrás ha subido también y lo ha hecho bien. Fijaros que una vez cae en esta zona volvemos a encontrar rebotes, al menos en el corto plazo. Quizás sea el mejor punto ahora mismo de entrada para aquellos inversores que quieran coger alguna pequeña posición, eso sí, siempre teniendo en cuenta el contexto de mercado de corto plazo, pero posibles rebotes que vimos, ¿no? Por ejemplo, aquí comentábamos algunas de las acciones que más habían subido justo antes de irnos de vacaciones. Hablábamos de Kinsale, la aseguradora de propiedades, ¿no? Y fijábamos cómo al haber roto esta taza con ASA, por ejemplo, tenemos una subida bastante limpia, que ahora podría apoyarse en el final de la media. Hablamos de ella cuando estaba en $240, llegó a estar hasta casi los 287. Así que son este tipo de acciones las que podrían funcionar mucho mejor en entornos actuales como el que nos encontramos en el mercado. Víctor, y hablando de alguna compañía en concreto, todo ha sido protagonista Credit Suisse porque estaría estudiando, según fuentes de Reuters, el despido de 5.000 personas. Un banco que, bueno, ya se ha visto envuelto en varios escándalos en los últimos meses y que ahora pues estaría planteándose despedir a 1 de cada 10 empleados que tiene en plantilla. Te quería preguntar por este movimiento y un poco en general por, bueno, el gráfico también de Credit Suisse, ya que estamos. Bueno, la verdad que Credit Suisse y en general la banca americana no lo está haciendo bien. El negocio en general americano es una banca muy enfocada a las grandes corporaciones, a fusiones, adquisiciones y no está funcionando para nada bien en este 2022. De hecho, es una de las que más ha acusado caídas. En el caso de Credit Suisse, vemos cómo no ha podido con la media de 30 sesiones constantemente
Ya sabemos que esto es un indicador de la debilidad del título en el medio-largo plazo y, como veis, está afrontando nuevos mínimos. Actualmente tendríamos que ver superaciones por encima de esta media y deberíamos empezar a ver entrada de dinero, de mano fuerte, algo que nos empieza a hacer pensar que el rebote puede venir o la situación del título puede empezar a cambiar. Como decimos, mientras la media de 30 sesiones que al final nos va calculando, ¿no? El estado del mercado en el medio largo plazo no mejore y se entorne y se gire a positivo, es un título en el que de momento estaríamos fuera, ¿no? Hemos visto otros títulos también, veíamos otros títulos en el pasado como Citigroup, que también lo han estado pasando, por ejemplo, bastante mal y siguen con la corrección pese a que parecían haber encontrado algún tipo de suelo, ¿no? Al final son títulos que, como vemos, tienen bastante debilidad, lo hacen peor que el S&P y habría que ser en estos momentos cauto con ellos hasta que no den una sensación clara de fortaleza. Dejando, Víctor, a un lado la renta variable, si miramos lo que ha ocurrido en los mercados de renta fija, había sobre todo un titular que nos llamaba la atención, que era cómo los bonos en estos momentos han entrado en el primer mercado bajista. En una generación era el gran titular. En realidad tenemos que remontarnos a 32 años atrás para ver un entorno similar en este mercado. Hemos visto que, por supuesto, gran parte aquí de la literatura en la historia de la renta fija también la están marcando los bancos centrales en estos momentos, teniendo en cuenta la presión que están ejerciendo, la decisión de sofocar la inflación a base de subida de tipos de interés y, por supuesto, el entorno que los inversores van descontando. Vemos, por tanto, el comportamiento que está experimentando la renta fija en este entorno y, además, es un dato que extraíamos del índice Bloomberg Global Aggregate Total Return. ¿Cuál es el escenario que se nos abre ahora para el mercado de renta fija, sobre todo de cara a esta recta final de año? Hombre, el mercado de renta fija, lo normal es que si logra aguantar, por ejemplo, tenemos en pantalla el eShares, ¿no? A 20 años, el conjunto de ETF de bonos a 20 años, ¿no? En Estados Unidos. Si lograse aguantar la zona de los 2.197 aproximadamente, que es estamos viendo los precios de los bonos, que ya sabéis que es inverso a la rentabilidad, y logra construir un suelo, además históricamente está cerca de entornos donde ya ha habido suelos en el pasado, como 2018, donde la renta fija, pues bueno, no acababa de despegar. Si logramos hacer un suelo en este entorno, sería muy positivo para ver, pues bueno, de nuevo, descuentos en los yields, en los rendimientos y, por tanto, subidas en el precio del bono. Sería una buena zona para comprar si es que volvemos a ver una zona de acumulación o que precisamente ahí va a estar la clave también en septiembre de la FED. El Banco Central, o tanto la FED como el Banco Central, consiguen empezar a aplacar la inflación. Eso significará que las subidas que están acometiendo en los tipos de interés pueden empezar a relajarse y probablemente ahí la renta fija empiece a funcionar un poco mejor. La renta fija, que además es el mercado global más grande del mundo junto con el Forex, ¿no? Con la divisa. Y tiene una importancia y una relevancia muy fuerte en la bolsa, ¿no? Como veíamos también, la línea del bono de 10 años menos el de 2 años, que normalmente era un indicador claro de recesiones, ha perforado en junio, ¿no? Prácticamente en julio y a principios de abril perforaba la línea cero, que significa que se están pagando casi más los bonos a 2 años que el de 10, y eso es un síntoma de debilidad o de recesión en el futuro en el mercado. Estamos viendo cómo están descontando un TES 51. También hay que decir que todo lo que sea mejorar esos entornos en el futuro, cualquier estimación que haga el Banco Central Europeo que nos haga pensar que a 2 años estaremos por debajo de esos títulos, podrían significar inyecciones nuevamente de liquidez y podríamos estar hablando de recuperaciones en la renta variable. Y hay que también destacar un poco el papel, ¿no? Tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo también esta semana hablaba de que era incapaz de hacer frente a la inflación cuando realmente son ellos los que tienen las herramientas y han estado trabajando durante el último año, ¿no? Han dicho algo así como infraestimamos el poder de la inflación y no lo vimos venir. Al final creo que es una decisión demasiado importante, ¿no? Como para decir no llegamos a verla venir
y yo creo que hay que tomar medidas y aplacar medidas muchísimo más duras y con muchísima más urgencia. Nos quedamos con ese análisis. Muchísimas gracias, Víctor, desde Planeta Bolsa. Un placer. Un saludo y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente.